Mi nombre ya no importa, porque el hombre que era, quedó enterrado ese día. Todo comenzó cuando mi esposa, Verónica, y sus amigas Marisa, Victoria y Carla decidieron hacer una broma durante un viaje de fin de semana. ¿Su idea? Abandonarme en una estación de servicio, lejos de todo y de todos. Según ellas, sería divertido ver si lograba regresar a casa por mi cuenta. Se rieron, arrancaron el auto, y se fueron. Y yo, nunca volví. Me quedé ahí, de pie, bajo el sol despiadado del desierto de Nuevo México, viendo cómo desaparecían en el horizonte. Al principio, pensé que era una de sus típicas bromas pesadas. Después de todo, en nuestros 5 años de matrimonio, ya me habían hecho cosas así. Pequeñas humillaciones en grupo, risas a mis espaldas, comentarios pasivo-agresivos. Y Verónica, en lugar de defenderme, siempre se unía a ellas. Pero esto era diferente. Mi celular estaba en el coche. Mi billetera, también. Y yo, con solo una camiseta vieja, unos jeans gastados, y una sensación de vacío creciendo en mi estómago. Estábamos en el tercer día de un viaje hacia la cabaña de los padres de Victoria. Yo no quería ir. Sabía cómo me trataban. Verónica me convenció diciéndome que serviría para acercarme a sus amigas. Pero ellas jamás me hicieron sentir bienvenido. Al contrario, parecían disfrutar haciéndome sentir invisible. La estación de servicio era apenas un punto en el mapa. Polvo, calor, una bomba de gasolina solitaria y un cartel oxidado que apenas se sostenía. Entré al baño sin sospechar nada. Cuando salí, ya no estaban. 1 hora después, seguía ahí. Caminando en círculos, pateando piedritas, convenciéndome de que era parte de una broma. En cualquier momento aparecerán, me decía. Verónica va a gritar, sorpresa, entre risas. Pero no aparecieron. 2 horas pasaron. El sol me quemaba el cuello. Estaba deshidratado. Y mientras la sed apretaba, los recuerdos de los últimos días venían a mi mente. El café accidentalmente derramado por Marisa sobre mi pantalón. Las risitas de Carla y Verónica mientras me miraban. Susurros. Miradas. Complicidad. Estaban planeando algo. Y yo, como un idiota, no lo vi venir. Entonces, en medio del silencio, escuché un motor. Un camión venía acercándose. Y lo que ocurrió después, lo cambiaría todo. Y entonces apareció ese camión. Lo que parecía un simple gesto de ayuda, terminó cambiando por completo mi destino. Un rugido de motor. Un freno. Una nube de polvo. Desde la ventana del tráiler, se asomó un tipo corpulento con una barba entrecana y una gorra manchada de grasa. Su voz, aunque áspera, sonó genuina. ¿Estás bien, amigo? Te vi ahí parado como por 20 minutos. Sentí que me atravesaba con esas palabras. No, no estaba bien. Mi esposa no iba a volver. Verónica no iba a volver. Tragué saliva, forzando la compostura, como si aún tuviera dignidad que defender. Me dejaron aquí. ¿Podrías ayudarme? Él no pareció sorprendido. Como si ya hubiera recogido a más de un alma rota. Súbete. ¿Hacia dónde vas? Silencio. Esa pregunta me golpeó más que su tono rudo. ¿A dónde iba? ¿A casa? ¿A esa misma vida donde me reían en la cara? Me senté en la cabina sin pensarlo demasiado. Mientras el camión comenzaba a rodar, algo dentro de mí comenzó a cambiar. 5 años soportando las burlas, los desprecios, el rol de payaso del grupo. Y Verónica, siempre del lado de ellas. Miré la gasolinera alejarse por el retrovisor. Sentí una presión en el pecho, no de miedo, sino de claridad. Por primera vez, lo entendía. Ella nunca estuvo de mi lado. Tuve la tentación de pedir el celular del camionero, de marcarle y pedirle explicaciones, exigir una disculpa, una razón. Pero me imaginé su respuesta. Era solo una broma, cariño. Siempre exageras. Lo había escuchado tantas veces, que ya podía recitarlo como un guión. Ella decía que no entendía el humor de sus amigas. Yo creo que el problema era que, ellas nunca entendieron quién era yo. El camionero me dejó en un cruce, en medio del polvo y la nada, señalando con un dedo. Por ahí está Grand Junction. Buena suerte, compañero. Le di las gracias con un nudo en la garganta. Lo vi alejarse mientras el rugido del motor se perdía.
Y entonces, caminé. Mis pies alzaban el polvo seco de la carretera. El sol pegaba duro sobre mi cabeza. No tenía celular, ni billetera, ni siquiera un plan. Solo yo, y la carretera. Una parte de mí pensó en volver, buscar ayuda, intentar reparar todo. Pero otra parte, una que había estado callada por años, me empujó hacia adelante. Estaba harto. Harto de ser el chiste de todos. El idiota al que se le podía abandonar en medio del desierto por diversión. Mientras me acercaba a Grand Junction, una extraña paz me invadió. No me rompieron, me liberaron. No sabía cómo iba a comer. No sabía dónde iba a dormir. No tenía idea de lo que vendría después. Pero, por primera vez, no sentía miedo de lo que pensaría Verónica. Ni de lo que sus amigas dirían. No me importaban más. Estaba solo, sí. Pero no era el mismo hombre abandonado. La carretera se extendía ante mí como una promesa. Y cuando el sol comenzó a hundirse detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja profundo, supe lo que tenía que hacer. No volvería. No a ella. No a esa vida. Lo que viniera a partir de ahora, sería solo mío. ¿Qué haces cuando todo te fue arrebatado en un instante? ¿Cuando hasta tu nombre parece no tener valor? Yo no tenía respuestas, solo pasos. Y cada paso, me alejaba más del hombre que solía ser. Grand Junction estaba al frente, pero para mí era como una isla desconocida. No tenía celular. No tenía dinero. No tenía nada, salvo la ropa sudada que llevaba puesta, y una mente desbordada de recuerdos que se repetían como una maldición. Verónica y sus amigas me habían dejado en la peor de las situaciones. Y lo peor era que, a pesar de todo, una parte de mí seguía queriendo escuchar su voz, preguntarle por qué. ¿Por qué hicieron eso? Pero entonces volví a recordar. Recordé cómo Victoria, con su sonrisa cínica, derramó a propósito mi cerveza en la casa del lago. Como Verónica apenas reaccionó. Solo se encogió de hombros. 5 años sintiéndome como un intruso en mi propio matrimonio. No. No iba a llamarla. No esta vez. El camino hacia la ciudad era largo. El calor no daba tregua. Mi camiseta estaba empapada y cada paso crujía en la grava como si estuviera dejando atrás un pedazo de mi pasado. Pero no era solo el sudor lo que me pesaba. Era el momento, el instante en que salí del baño de esa gasolinera y descubrí el vacío, la traición. ¿Fue planeado? Claro que sí. Lo supe después. Verónica, Victoria, Marisa, Carla, todas dentro del coche, riendo como niñas crueles. Puedo imaginarla. Ya volverá. Siempre lo hace. Pues no esta vez. Esta vez, yo no volvería. Una camioneta pasó levantando una nube de polvo. Levanté el pulgar sin mucha esperanza. El conductor, un hombre con barba de unos días y camisa de cuadros, bajó la ventana. ¿Necesitas que te lleve? Sí, a Grand Junction, respondí, tratando de sonar firme. Súbete. Justo voy por allá. Entré en la cabina. Olía a aceite y cigarrillos, pero en ese momento era un palacio comparado con la carretera. ¿Cuál es tu historia? Preguntó mientras conducía. Dudé. Luego solté, sin adornos. Me dejaron. Personas en las que confiaba. Él solo gruñó, como si ya hubiera escuchado esa historia más de una vez. Eso pasa más de lo que imaginas, dijo sin mirarme. Me dejó en la entrada de la ciudad, justo donde comenzaban los edificios bajos y un semáforo parpadeante. Cuídate, amigo. Y se fue. Me quedé parado mirando aquella ciudad desconocida. Parecía normal. Gente caminando, entrando en tiendas, carros circulando. Todo parecía bien, excepto para mí. No tenía documentos. No tenía cómo demostrar quién era. No tenía nada. Solo urgencia. Entonces lo vi. Un cartel en una calle lateral. Refugio de San Lucas, ayuda y esperanza. Una cruz pintada en la fachada y una promesa, al menos un techo por hoy. Mi estómago se revolvió. ¿Un refugio? ¿Yo? ¿Ahí? Pero, ¿qué opción tenía? Entré. El interior olía a lejía vieja y café rancio. Oscuro, con un ambiente denso. Un hombre detrás del mostrador me observó con mirada aguda. Placa en el pecho, Bob. Cincuentón,
cabeza rapada, rostro serio y directo. ¿Estás perdido, o simplemente quebrado? Preguntó sin rodeos, escaneándome de arriba a abajo. Las dos cosas, respondí, rascándome la nuca. ¿Qué pasó? Me abandonaron. En medio de la carretera. Sin teléfono, sin plata, sin nada. Bob parpadeó, luego asintió sin mostrar sorpresa. Pasa. ¿Nombre? Pensé por un segundo. Mentí, por seguridad. Miguel. Llena esto, dijo, dándome una tablilla con un formulario. Hoy te consigo cama. Mañana, vemos qué sigue. Y por primera vez en días, supe que iba a dormir bajo techo. Esa noche, acostado en una cama prestada, con ronquidos ajenos y olor a lejía en el aire, no podía dormir. No porque tuviera miedo, sino porque por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada que perder. Me quedé mirando el techo oscuro del refugio. La mente no se apagaba. El rostro de Verónica aparecía una y otra vez, su risa, su voz burlona como un eco venenoso. Quería odiarla. Pero una parte de mí, aún deseaba que apareciera, que dijera. Fue un error, perdóname. Pero eso no iba a pasar. Y las palabras de Bob resonaban en mi cabeza. Mañana vemos el resto. Y hablaba en serio. Al amanecer, Bob me puso una taza de café ralo en la mano y un plan sobre la mesa. Necesitas un documento. Sin eso no hay trabajo, ni banco, ni futuro. Toma tiempo, pero empezamos hoy. Asentí, sintiéndome como un niño perdido. ¿Algún lugar que esté contratando? Bob esbozó una sonrisa ladeada. Una cafetería aquí cerca. La dueña se llama Lilibet. Es dura, no esperes abrazos. Dile que yo te envié. La cafetería era un lugar pequeño, casi sacado de los años 70. Asientos de vinilo rojo. Una vieja rócola en la esquina. Y detrás del mostrador, una mujer delgada con tatuajes en los brazos, cabello recogido y una expresión que cortaba el aire. Bob dice que necesitas trabajo, dijo sin mirarme, limpiando el mostrador con furia mecánica. Sí, lo que sea, respondí bajito. Me miró, entrecerrando los ojos como si quisiera ver dentro de mi alma. El lavaplatos se fue ayer. El pago es una miseria. El turno es largo. Si me robas, estás muerto. Empiezas ahora. No supe si reír o huir. Pero asentí. Hecho. Me lanzó un delantal. En minutos ya estaba detrás, con las manos sumergidas en agua hirviendo y grasa pegada a los dedos. No era mucho, pero era algo mío. Sin Verónica. Sin sus amigas. Sin risas crueles. Solo yo, y un montón de platos sucios. Al final de la semana, Bob apareció de nuevo, con más formularios. Vas bien, Miguel, dijo, dándome una palmada en la espalda. No sabía si lo decía en serio, pero necesitaba creerlo. El refugio se volvió mi hogar. La cafetería, mi salvación. Y las quemaduras en las manos, mis cicatrices de renacimiento. No llamé a Verónica. Ni siquiera lo intenté. Dormía agotado cada noche, pero era un cansancio bueno. El tipo de agotamiento que viene de construirte desde cero. Pasaron algunas semanas desde aquel abandono infame en la gasolinera. Y aunque seguía adaptándome, algo en mí ya estaba cambiando. Fregaba platos todo el día. Dormía en una cama prestada. Usaba ropa donada. Pero había dignidad en eso. Una paz silenciosa que no conocía antes. Mis manos estaban ásperas por el agua caliente. Lilibet no aflojaba. Más rápido, Miguel. Esto no es un spa. Gritaba desde la cocina. Pero ya entendía su tono. No era maldad, era su forma de mostrar que confiaba en ti. Acepté turnos dobles siempre que podía. Ahorraba cada dólar en un sobre que escondía bajo el colchón del refugio. Y cuando cobré mi primer pago, apenas lo justo, lo usé para comprar un celular barato y recuperar mi número. Una pequeña victoria. Pero en esta nueva vida, cada victoria contaba. Cuando sostuve el celular en mis manos, aún brillante, sentí una oleada de orgullo. No era un modelo costoso. Pero era mío. Pagado con mis turnos, con mis manos quemadas, con el sudor en mi espalda. No había salido del bolsillo de Verónica. No venía con condiciones ni sarcasmo ni miradas por encima del hombro. Era mío. Y ya no la necesitaba. Pero entonces,
empezaron las llamadas. Al día siguiente, en medio del turno, con los brazos cubiertos de espuma y grasa, sentí la vibración. Me sequé las manos con el delantal y lo revisé. El nombre me golpeó como un mazo. Verónica. Mi estómago se encogió. El corazón se me subió a la garganta. La dejé sonar. No contesté. Esperé que cayera al buzón. Un minuto después, una notificación. No debería haberla escuchado. Pero lo hice. Miguel, ¿dónde estás? Te estamos esperando. Fue solo una broma. Estamos preocupadas. Por favor, llámame. La voz de Verónica era baja, como si intentara sonar arrepentida. Pero si de verdad me hubieran esperado, habrían vuelto. No lo hicieron. El teléfono volvió a vibrar. Ahora era Victoria. Y su tono, completamente distinto. Vamos, hombre. Admítelo, fue gracioso. Llámanos, anda. Gracioso. La risa detrás de sus palabras fue como un cuchillo oxidado. Cerré la mano con fuerza. Los nudillos crujieron. Para ellas, yo era solo un chiste. Un cuento de fogata para contar en el lago mientras abrían otra cerveza. Las llamadas siguieron. Verónica. Marisa. Carla. Una tras otra, mensajes, audios, supuestas disculpas. Te extrañamos. ¿Dónde estás? Ya no tiene gracia. Esa noche me senté en la cama del refugio, bajo la luz parpadeante del pasillo. El celular brillaba entre mis dedos, como si aún quisiera aferrarme a algo que ya no estaba. Reproduje los mensajes de nuevo. Verónica con voz forzada. Victoria riéndose. Carla soltando una risa contenida antes de que el audio se cortara. Mi dedo tembló sobre el botón de devolver llamada. Una parte de mí quería apretar, gritar, exigir respuestas. Pero, ¿para qué? Ya sabía el guión. Ella lloraría. Yo me sentiría culpable. Y terminaría pidiendo perdón por haber sido abandonado. Basta. Fui a la agenda. Uno por uno. Verónica. Victoria. Marisa. Carla. Bloqueados. Mis dedos temblaban. Pero cuando el celular quedó en silencio, solté un suspiro que no sabía que tenía guardado. Fue como cortar una cuerda invisible que llevaba años apretándome el cuello. Ya no podían alcanzarme. Ya no decidían cómo terminaba mi historia. Ahora solo dependía de mí. Al día siguiente, volví a la cafetería como si nada. Metí las manos en el agua caliente. Dejé que el jabón arrastrara las últimas voces de mi cabeza. Lilibet me observó desde la cocina. «¿Estás raro hoy?», gruñó mientras me lanzaba un trapo de cocina. ¿Algún problema? Me encogí de hombros. Estoy resolviendo unas cosas. Resopló. Mientras no me arruines la cocina, resuelve lo que quieras. Sonreí por dentro. A ella no le importaban los dramas, solo el trabajo. Y eso, era liberador. Bob apareció esa tarde con un papel en la mano. Tu número de trámite. Lo de tu documento está avanzando. ¿Estás firme? Preguntó. Asentí. Más de lo que imaginé. Me dio una palmada leve y se fue. A fin de semana, había juntado suficiente para comprar un abrigo de segunda mano en el refugio. Nada elegante, pero suficiente para el frío. Regresé a mi habitación, el celular en el bolsillo. Silencioso. Calmado. Libre. Verónica y sus amigas quedaron fuera de mi vida, como un vicio que logré dejar. Y por primera vez, no sentí vacío. Sentí alivio. No necesitaba sus disculpas. Ni sus promesas vacías. Tenía trabajo, una cama, un plan. Cosas pequeñas. Pero mías. El dolor de la traición aún existía, claro. Pero dolía menos cada día. Cada plato que fregaba, cada dólar guardado en ese sobredoblado bajo el colchón. Era una pieza nueva. Una que ellas nunca más podrían tocar. Por primera vez en años, dormí sin soñar con Verónica. Pasaron los meses. La cafetería se volvió rutina, casi hogar. Ya no dormía en el refugio. Logré alquilar un pequeño estudio sobre una lavandería. Era solo una habitación con olor a jabón viejo. Un colchón que crujía. Una estufa portátil. Un baño estrecho. Pero era mío. Lilibet notó el cambio. Mi esfuerzo. Y un día, sin anunciarlo,
me ascendió. Ayudante de cocina. Más horas, más dinero. No te emociones, gruñó con su voz rasposa, mientras me lanzaba un delantal nuevo. Desde entonces, pasaba mis días cortando verduras, pelando papas, picando cebolla. El sonido del cuchillo contra la tabla se volvió un mantre. Tac, tac, tac. Un ritmo que me alejaba del pasado. Las noches aún eran difíciles. Me acostaba en ese colchón mirando las manchas del techo, y a veces, sin querer, aparecía ella. Verónica. No la de la burla y el abandono, sino aquella con la que compartí los primeros veranos, la sonrisa que me enamoró antes del naufragio. Y me preguntaba, ¿pensará en mí? ¿Le dolió? ¿Alguna vez fui real para ella? La soledad pegaba fuerte. Un golpe seco, justo en el pecho. Pero el sol salía, y yo iba a trabajar. Sin el juicio de nadie. Sin las risas de sus amigas. Libre. Fue entonces cuando apareció Pamela. Venía 2 veces por semana. Siempre sola. Siempre a la misma mesa. Con una torre de libros y apuntes. Estudiaba medicina, por lo que alcanzaba a escuchar. A veces murmuraba términos complicados mientras escribía, tan concentrada que se le olvidaba comer. Siempre pedía lo mismo. Omelette de Denver, sin tomate. Café extra. Al principio, apenas me miraba. Yo la observaba a la distancia. Me llamaba la atención su forma de abstraerse del mundo. A veces se quedaba con el tenedor suspendido en el aire. Como si se le olvidara que estaba allí. Así que empecé a jugar. Cambié mi placa de identificación. Un día decía Bob, otro Esteban, otro Cal. Solo para ver si lo notaba. Al principio, nada. Ella estaba atrapada en su universo de letras y exámenes. Hasta que un día fui con una placa que decía, Rusty. Ella levantó la vista por primera vez. Frunció el ceño, miró el nombre, luego a mí. Tu placa está mal, dijo con voz suave, como si diagnosticara una enfermedad menor. Sonreí, sorprendido. ¿En serio? Ella levantó una ceja y dio una media sonrisa antes de volver a sus apuntes. No fue mucho. Pero fue suficiente para quedarse dando vueltas en mi cabeza. Desde entonces, Pamela se volvió mi momento favorito de la semana. Cada vez que entraba, inventaba excusas para pasar por su mesa. Rellenar el café, recoger el plato, preguntar si todo estaba bien. Ella agradecía en voz baja. Con gestos pequeños. Pero esa media sonrisa suya. Se quedaba conmigo el resto del día. Un día, llegó diferente. Despeinada. Ojerosa. Los libros parecían pesarle más de lo normal. ¿Noche difícil? Le pregunté, dejando su café. Suspiró y se frotó los ojos. Exámenes. No duermo desde hace 2 días. No dije nada. Solo asentí. Pero al girarme, en la cocina, añadí un extra de hash browns a su plato. Pequeño gesto. Sin que lo notara. O eso pensé. Cuando regresé, me miró y dijo. Eres sigiloso. Me encogí de hombros. Es para mantenerte despierta. Y, por primera vez, ella rió. Fue una risa breve. Sincera. Y yo, me aferré a ella como a un fósforo encendido en mitad del invierno. Nuestra primera cita ni siquiera fue planeada. Ella apareció una noche distinta. Blusa bonita, jeans ajustados, cabello suelto. Nada de sudadera ni mochila repleta de libros. Mis amigas me dejaron plantada, dijo con una mueca. Teníamos una reserva en una pizzería elegante al otro lado de la ciudad. Pero no pienso desperdiciar la noche. Me miró. ¿Estás libre? Estaba limpiando el mostrador. Ya casi terminaba mi turno. Desde la cocina, Lilibet lo escuchó todo y gritó. Ve, mocoso. Aquí no haces falta. Fui. Compartimos una pizza de pepperoni, una jarra de refresco. Y un par de risas que todavía puedo oír. Cuando le conté lo de las placas falsas, soltó una carcajada real, sin filtros. Sabía que no eras Rusty, dijo entre risas, con los ojos brillando. No tienes cara de Rusty. Pareces demasiado joven para eso. Charlamos sin pausa. Ella habló del estrés en la facultad de medicina. Yo conté lo mío en la cafetería. Discutimos sobre películas malas, doblajes peores, canciones ridículas que no sabíamos de memoria.
Fue fácil, ligero, como si ya nos conociéramos desde hacía años. 6 meses después, Pamela se mudó a mi estudio. Era diminuto. Sus libros ocupaban la mitad del espacio. Vivíamos tropezándonos en la cocina, donde la estufa de camping aún nos jugaba malas pasadas. Pero no me importaba. Ella estudiaba hasta tarde, la luz de la lámpara recortando su rostro concentrado. A veces, incluso dormida, murmuraba nombres de huesos, nervios y músculos. Y, de algún modo, eso me daba paz. Un año después, alquilamos un apartamento más grande. Cocina real. Sofá que no olía a lejía. Y, sobre todo, una sensación de hogar. En el restaurante, ya no era un simple ayudante. Me confiaban la plancha. Lilibet refunfuñaba menos, y eso era decir mucho. Y Pamela. Ella era todo lo que Verónica nunca fue. No se burlaba. No me hacía sentir invisible ni pequeño. Cuando mis dudas volvían, ella me miraba firme y decía: «Tú puedes». Y no sé por qué, pero le creía. Cocinábamos juntos. Peleábamos por quien lavaba los platos. Veíamos series dobladas mal y reíamos como si fueran comedias premiadas. Era simple. Pero era nuestro. Hasta que Verónica volvió. No en persona. Pero sí en forma de mensaje. Todo empezó con un correo electrónico. Me encontró. Quizá por alguna cuenta vieja o un contacto perdido. Estaba cortando pimientos cuando vibró el celular. Leí el asunto. El remitente. Solo quiero saber si estás bien. Te extraño. Todos te extrañamos. Me quedé inmóvil. El cuchillo suspendido en el aire. El mismo nudo antiguo se apretó en el pecho. Ella me había dejado con nada. Y ahora hablaba de extrañar. Lo borré. Pero no se detuvo. Llegaron más. Cortos. Largos. Con ese tono dulce que yo ya conocía muy bien. Cometí un error. Por favor, contéstame. Encontré a tu abuela. Está preocupada. Eso último me dolió. Pero no lo suficiente. Solo era otra cuerda con la que quería tirar de mí. Cada vez que veía uno, lo borraba. Hasta que ya no sentía el nudo. Un día, Pamela me pilló mirando el celular con el ceño fruncido. ¿Quién es?, preguntó, sin rodeos. Nadie, dije. Y no insistió. No hacía falta. Yo ya había decidido. Mi vida estaba con Pamela. Era buena. Mejor de lo que alguna vez creí merecer. El restaurante marchaba. Mis manos eran firmes. Mis decisiones, claras. Y los correos de Verónica. Eran solo ruido. Pamela se burlaba de mi comida picante. Yo me reía de su canto desafinado. Dormíamos en un sofá viejo, pero más cómodo que cualquier hotel. Verónica podía escribir lo que quisiera. No le debía nada. Mi vida estaba aquí, con Pamela. Y no iba a renunciar a eso. Un día, mientras asaba hamburguesas en la cocina, Lilibet me llamó desde el mostrador durante un momento tranquilo. Y fue ahí, donde todo cambió otra vez. Tenía esa cara. La de alguien que está por soltar algo importante. Lilibet se secó las manos con un trapo y dijo: «No eres tan malo en esto». Sonreí. Pensé que era una broma. Pero su cara seguía seria. «Voy a abrir una segunda cafetería al otro lado de la ciudad. Es pequeña, pero necesito a alguien que la dirija. ¿Estás dentro?». Me quedé congelado con la espátula en la mano. ¿Yo? ¿Dirigir una cafetería? Había comenzado lavando platos. ¿Ahora me ofrecía las llaves del lugar? ¿Estás bromeando?, pregunté, con la voz temblorosa. ¿Tengo cara de payasa?, resopló. Trabajas duro. No robas. No te quejas. ¿Aceptas o no? Mi cabeza era un remolino. Un año atrás me habían dejado con nada. Y ahora tenía esto frente a mí. Casi dije que no. Parte de mí pensó que era una trampa. Otra secuela de Verónica. Una ilusión que se rompería en cuanto dijera sí. Pero esa noche, sentado con Pamela en nuestro sofá desgastado, se lo conté en voz baja. Como si decirlo en alto pudiera arruinarlo. Lilibet quiere que dirija su nueva cafetería, murmuré. ¿Yo? ¿Al mando? ¿Tú crees que puedo? Ella se sentó a mi lado. Su rodilla tocó la mía.
¿Y estás pensando en rechazarla? Me encogí de hombros. ¿Y si lo arruino todo? Ella me tomó la mano con fuerza. Tú ya diriges ese lugar. Solo te falta el título. Confía en ti. Tú puedes. Sus palabras me atravesaron como una sacudida necesaria. Verónica se habría reído. Se lo habría contado a sus amigas, y todas se habrían burlado. Pero Pamela solo me miró firme. Y yo dije: está bien. Acepto. Ella sonrió con esa media sonrisa que amaba. Y apoyó su cabeza en mi hombro. Genial. Ahora levántate, que hay platos por lavar. Reímos. Y volvimos al fregadero, peleando como siempre por quien lavaba qué. Al día siguiente le dije sí a Lilibet. Ella gruñó, lo más parecido a una felicitación en su idioma, y me lanzó un manojo de llaves. No quemes el lugar, dijo antes de volver a contar billetes. La nueva cafetería era pequeña. 10 mesas, un mostrador, una cocina donde apenas cabíamos. Pero era mía. La primera semana fue una locura. Hice horarios, pedidos, inventario. Y cuando la cocina ardía, metía las manos en la plancha. Las meseras olvidaban órdenes. Yo quemé papas fritas 3 veces. Pero aprendí. Pamela tenía razón. Ya lo hacía todo. Solo faltaba el nombre en la placa. Poco a poco, la gente volvió. Los elogios empezaron a llegar. Y una tarde, Lilibet apareció, echó un vistazo, se cruzó de brazos y dijo: no está del todo mal. Buen trabajo. Y se fue. Eso, viniendo de ella, era como un trofeo con moño. Pero justo cuando el mundo parecía equilibrarse, llegó el correo. Estaba revisando el inventario desde el celular. Una notificación. El asunto me congeló la sangre. Miguel, tu abuela preguntó por ti. Por favor, dime que estás bien. Verónica. Usó a mi abuela. La única que aún me enviaba tarjetas de cumpleaños, aunque yo nunca respondiera. Eso. Fue bajo. Lo borré sin pensarlo. No tenía derecho a invocarla. No después de todo. No después de lo que hizo. Me arrojé al trabajo. A los horarios. A la cocina. A todo. Como si trabajando más pudiera silenciar el eco de su nombre. El restaurante estaba lleno. Camioneros, vecinos, turistas perdidos. Las tazas de café no paraban de tintinear, y el aroma a pan caliente flotaba en el aire. La cafetería iba bien. Pamela me esperaba en casa, rodeada de libros abiertos en la mesa y una sonrisa rendida. Cocinábamos juntos, nos reíamos por tonterías, y por primera vez en años. La vida era buena. Verónica aún mandaba correos. Pero ya no los leía. Ni me importaban. Hasta que, años después, empezaron las notificaciones en LinkedIn. 27 visitas a tu perfil. Todas de ella. Yo estaba limpiando el mostrador del primer restaurante. Ese donde alguna vez lavé platos en silencio. La hora del desayuno ya había pasado. Solo quedaban unos pocos clientes disfrutando pastel y café. La puerta sonó. Y entraron ellas. Verónica. Victoria. Marisa. Las vi antes de que me vieran. El cabello corto de Verónica brillaba bajo la luz. Victoria caminaba igual que antes, confiada, casi burlona. ¿Y Marisa? Marisa parecía una sombra de lo que fue, como si el arrepentimiento la encogiera. Mi estómago dio un vuelco. 15 años. 15 años desde la gasolinera. Y ahora estaban aquí. En mi restaurante. Me quedé inmóvil. Un trapo húmedo en la mano. Podría haberme escondido. Podría haber dejado que la mesera las atendiera. Pero algo me impulsó. No sé si fue rabia. O tal vez la necesidad de cerrar esa puerta para siempre. Tomé la jarra de café y caminé hacia su mesa. Verónica me vio primero. Sus ojos se abrieron como platos. Dios mío, ¿eres tú? Victoria se recostó en la silla, esa sonrisa arrogante en su rostro. Mira quién se volvió importante. Marisa no decía nada. Solo miraba el menú como si le quemara las manos. Yo me quedé de pie. La jarra en la mano. La voz seca. ¿Qué quieren? Verónica entrelazó las manos y se inclinó, temblorosa. Miguel, ¿podemos hablar, por favor? No me senté. No suavicé la voz. Estoy trabajando. Marisa levantó la vista, buscando ayuda en Victoria.
Y, como siempre, ella tomó el mando. Es que, su vida se vino abajo. El negocio quebró. El marido la dejó. Marisa está sin trabajo. Sin dinero. Solo vinimos por una ayudita. ¿Sabes? Para empezar de nuevo. Marisa susurró. Cualquier cosa, por favor. Verónica empezó a llorar. Victoria fingía compasión. Pensaban que me iba a quebrar. Que iba a reaccionar como aquel chico abandonado. El de la estación de servicio. El del colchón viejo y la estufa de camping. Pero ya no era él. No más. Me di la vuelta. Fui a la oficina donde guardábamos las facturas, saqué un sobre y escribí un cheque. Regresé. Lo dejé frente a Verónica. Marisa lo tomó rápido. Sus ojos brillaban, hasta que lo abrió. Su rostro se congeló. $7,350,000. La cifra exacta de un boleto de autobús de Grand Junction a nuestra ciudad. Hace 15 años. Marisa parpadeó, confundida. Victoria agarró el papel. ¿Estás bromeando? ¿Qué es esta tontería? Me incliné un poco. La voz baja, firme. Serena como una sentencia. Es lo que me habría costado volver con ustedes ese día. No lo hice. Y ahora no me deben nada. Y ustedes, tampoco tienen derecho a nada más. Verónica abrió la boca. Intentó hablar, pero no salió nada. Victoria empujó el cheque de vuelta con desprecio. Eres un imbécil, Miguel. Después de todo lo que pasamos. La corté con la mirada. ¿Después de todo? Me abandonaron en medio de la nada. Se rieron. Marisa bajó la cabeza. Sus manos temblaban. No dijo una sola palabra. Me enderecé. Miré a las tres. Una por una. Verónica, destruida. Victoria, furiosa. Marisa, encogida en una esquina del asiento. Pueden irse. Y no vuelvan. Mi voz resonó. No fue un grito. Fue una declaración. El restaurante quedó en silencio. Algunos clientes nos miraban. Las meseras detenidas, sin saber qué hacer. Me giré y regresé al mostrador. El corazón me latía con fuerza. Pero mis pasos eran firmes. Terminaron, le dije a la mesera, mientras tomaba el trapo. Las tres se quedaron ahí un momento. Luego se levantaron. Verónica metió el sobre en su bolso como si llevara basura. Victoria refunfuñaba en voz alta. Marisa la seguía en silencio. La puerta sonó cuando salieron. Y todo volvió a la normalidad. Tenedores chocando. Tazas llenas. Conversaciones suaves. Como si nunca hubieran estado allí. Me serví una taza de café. Las manos que antes temblaban, ahora estaban firmes. Ellas vinieron a suplicar. Pensaron que iba a ceder. Pero no. No hubo escándalo. No hubo gritos. Solo frialdad y final. Tomé un sorbo de café. Amargo. Fuerte. Miré a mi alrededor. Clientes charlando. Meseras limpiando mesas. Todo normal. Pero dentro de mí, algo se había cerrado. Fue como cerrar un libro que había estado abierto durante 15 años. Esa noche cerré el restaurante un poco antes. Conduje a casa. Cada kilómetro se sentía más ligero. Más mío. Cuando llegué, las luces estaban encendidas. El coche de Pamela en la entrada. Respiré hondo. Este era mi hogar. Esta era mi vida. Entré. Me quité las botas. El aroma de lasaña recalentada flotaba en el aire. Pamela estaba en la mesa, corrigiendo exámenes, con los lentes torcidos sobre la nariz. Los niños arriba, riendo. Corriendo. Me detuve un momento. Sonreí. Y pensé. Por fin. Me miró con esa calma suya. ¿Todo bien? Preguntó. Me senté frente a ella. Las manos quietas sobre la mesa. Vinieron. Verónica, Victoria, Marisa. A pedirme dinero. Pamela alzó las cejas, pero no interrumpió. Les di un cheque, dije. $7,350,000. El precio de un boleto de autobús desde Grand Junction a casa. El que nunca compraron por mí. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Y lo tomaron? Victoria se puso como loca. Verónica lloró. Marisa no dijo nada. Me levanté. Y les pedí que se fueran. Pamela estiró la mano,
Tocó la mía con suavidad. No pueden quitarte nada que tú no les des, Mike. Sentí la verdad en su voz. Tragué saliva. Ella volvió a corregir sus papeles. No dijo más. No hacía falta. Ella siempre entendía. Más tarde cenamos las obras. Solo nosotros dos. Los niños ya dormían arriba. El silencio de la casa era suave. Yo removía la comida con el tenedor. La escena del restaurante, del estacionamiento, seguía en mi cabeza. Verónica llorando. Victoria gritando. Marisa encogida. Pero no importaba ya. Porque ellas vinieron con las manos vacías. Y yo les mostré un espejo. Les di exactamente lo que ellas me dieron. Lo suficiente para irse. Pamela no preguntó más. Empezó a hablar de los niños. Del examen de matemáticas del mayor. De cómo la pequeña ahora solo dibuja gatos. Y yo solo, escuchaba. Sonreía. Dejaba que sus palabras me trajeran de vuelta al presente. A casa. Al lavar los platos, me dio un codazo y se rió. Yo también reí. Ligero. Sincero. Esa noche, acostado en la cama, escuchando su respiración tranquila. Miré al techo. Reviví la escena una última vez. Verónica frente al cheque. La pelea en el estacionamiento. Pero ya no dolía. Ya no pesaba. Porque ahora tenía algo que ellas nunca podrían tocar. Mi familia. Mi paz. Mi restaurante. Mi libertad. La mejor venganza no fue gritar. Ni humillar. Ni restregarles nada en la cara. Fue esto. Vivir tan bien. Que se convirtieron en solo sombras incapaces de tocar mi luz. A la mañana siguiente me desperté temprano. Preparé café. Me quedé mirando por la ventana de la cocina. Los niños aún dormían. Pamela en la sala, corrigiendo exámenes con un lápiz entre los dedos. El mundo allá afuera era frío. Tranquilo. Sereno. Y lo sentí. Paz. Profunda. Real. Mía. Más tarde, ella se unió a mí en el patio. Envuelta en una manta, se sentó a mi lado en el escalón. ¿En qué piensas?, dijo, con voz baja. Tomé un sorbo de café. En nada. En todo. Ella sonrió. Apoyó su cabeza en mi hombro. Y ahí nos quedamos, en silencio. Verónica, Victoria y Marisa ya no existían en esta vida. Y yo estaba completo. Y ahí estaban ellas. 15 años después, del otro lado del mostrador. Intentando jugar el mismo juego que una vez lo destruyó. Pero Miguel ya no era el mismo. Y lo entendieron. Demasiado tarde. A veces la venganza no llega con gritos ni escándalo. Llega con silencio, éxito. Y un cheque de $7,350,000. ¿Fue justicia poética? ¿O solo una oportunidad perdida para cerrar la página con clase? Déjamelo en los comentarios. ¿Tú qué habrías hecho? Suscríbete para más historias reales que parecen ficción.